Bueno, en este pequeño video, en este video vamos a hablar sobre el capítulo, sobre la primera unidad, parte de la primera unidad. Recuerden que toda la asignatura de termodinámica está dividida en cuatro unidades. La primera sería temperatura y calor, la segunda sería propiedades térmicas de la materia, la tercera sería eh, primera ley de la termodinámica y la cuarta unidad, segunda ley de la termodinámica. Entonces, las dos primeras pertenecen al primer parcial y las dos segundas, primera y segunda ley de la termodinámica, pertenecen al segundo parcial. Entonces, vamos a continuación. Nuestro modo de trabajo en esta asignatura es basado en dos libros. Uno de lectura, que digamos el objetivo es más conceptual, ¿ok? Menos formulación matemática, y otro donde tenemos la formulación matemática ya aunque incluye los mismos conceptos, pero ya con, digamos, más técnico desde el punto de vista matemático. Bien, entonces el primero, por ejemplo, para el primer capítulo, para la primera unidad, vamos a estudiar temperatura y calor. Aquí aparece expansión, ¿ok? Temperatura y calor. Y se incluye la expansión, ¿ok? Yo les voy a guiar. Cuando uno es profesor, uno tiene que preparar las clases, uno tiene que estudiar, uno tiene que leer, ¿ok? Siempre hay que hacerlo porque siempre es diferente el grupo. Entonces he diseñado que nosotros dediquemos tiempo a la lectura debido a que esta parte de la termodinámica, la carga matemática me parece menor que otras asignaturas. Pero bueno, también puede ser muy alta dependiendo de cómo se enfoque. Pero aquí primordialmente y en todas las asignaturas, primero hay que entender la física. Y como nuestro lenguaje es la matemática, vamos a dejarlo posteriormente. Primero tratemos de entender. Entonces, vamos a comenzar a leer este capítulo, temperatura, calor y expansión. En un libro todo es importante. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, dice, el Doherty pide a sus alumnos que predigan si el agujero del anillo se agranda o se contrae al calentarlo. Bien, para esto veamos lo que pasa. Vamos a quitar un video, lo voy a colocarlo. Bien, aquí pueden ver el video, voy a hacerlo un poco. Tenemos una esfera y un anillo. Bien, entonces inicialmente la esfera pasa por el anillo. Bien, no ha pasado nada. Aquí lo dice, el diámetro de la esfera es menor que el diámetro del anillo. Entonces, evidentemente pasa. Luego se calienta, ahora a continuación van a calentar la esfera 5 minutos para que se caliente fuertemente. Y miren lo que va a pasar. Vamos a observar. Esto lo dice el video, pero uno podría deducirlo. No pasa. Después del calentamiento de la bala, no pasa. La esferita no pasa. Ahora observen que si va a pasar después. ¿Qué va a pasar? A medida que se baja la temperatura, se contrae y pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que los materiales cambian digamos, se contraen o se expanden dependiendo de la temperatura, ¿verdad? Bien, entonces dejamos esto por acá. Bien, entonces vamos a leer. Voy a hacer cuando vean el video voy a acompañarles en la lectura. Bien, voy a leer. Todo es importante, ¿ok? Un autor no coloca esto al azar. Voy a leer. Toda la materia sólida, líquida y gaseosa está formada por átomos o moléculas en constante movimiento. A causa de su movimiento aleatorio, las moléculas y los átomos de la materia tienen energía cinética. La energía cinética promedio de las partículas individuales influye en lo caliente que se sienta algo. Siempre que algo se calienta, sabemos que aumenta la energía cinética de sus átomos y moléculas. Golpea una moneda con un martillo y se calentará porque el golpe del martillo hace que los átomos en el metal se muevan con mayor rapidez. Si pones un líquido sobre una llama, este se calentará. Si comprimes con rapidez el aire en una bomba de neumático, el aire en el interior se calentará.
Cuando un sólido, líquido o gas se calienta, sus átomos o moléculas se mueven con más rapidez, tienen energía cinética. Bien, en este punto hay que entender que la energía cinética eh, es una propiedad que tienen los cuerpos cuando se mueven, ¿no? Recuerda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aunque el tema no se trata de energía cinética, nos está asociando que ese movimiento aleatorio de las partículas que conforman la materia está directamente relacionado con lo caliente o lo frío que se siente un cuerpo. Cuando el movimiento es muy alto, entonces hay una mayor temperatura. Cuando el movimiento es muy bajo, la temperatura es menor. Veamos, entonces vamos a leer. Temperatura. La cantidad que indica lo caliente o frío que está un objeto con respecto a una norma se llama temperatura. El primer medidor térmico para medir la temperatura, el termómetro, fue inventado por Galileo en 1602. La palabra térmico proviene del término griego para indicar calor. El uso del popular termómetro de mercurio en vidrio se difundió 70 años después. Dice mercurio en vidrio, o sea que los termómetros de mercurio son digamos, un tubo capilar de vidrio y adentro hay mercurio, ¿no? Sigamos. Es posible que los termómetros de mercurio caigan en desuso durante los próximos años por el riesgo de envenenamiento de mercurio. Bien, por eso es que en la actualidad hay termómetros usan electrónicos y no tienen mercurio, que usan otros principios. Bien, no usan mercurio, pero usan otros principios físicos para medir la temperatura. La temperatura de la materia. Un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver si aquí está. Este es el otro libro, tenemos que usar dos libros. Okay. Ve, este es un termómetro. Vamos a ver si el termómetro para arteria temporal mide la radiación infrarroja de la piel que cubre una de las arterias más importantes de la cabeza. Aunque la tapa del termómetro toca la piel, el detector infrarrojo dentro de esta no lo hace. Ve, este es un termómetro que no usa mercurio, pero mide la temperatura. ¿Ok? Bien, por eso que entonces sigamos. Casi todos los materiales se dilatan o expanden cuando se elevan sus temperaturas y se contraen cuando estas bajan, como el ejemplo que vimos. Así la mayoría de los termómetros miden la temperatura debido a la expansión o contracción de un líquido, que suele ser mercurio, alcohol teñido, en un tubo de vidrio con escala. Esa palabra escala es muy importante. ¿Eh? O sea, tenemos un tubo de vidrio con mercurio o con alcohol y digamos, es un principio básico para hacer un mercurio si usamos un material que se expanda, ¿no? Obviamente, en el ejemplo de acá, en el ejemplo de la niña, están viendo la radiación infrarroja. No necesariamente algo se está expandiendo. Hay otra forma para medirlo. Borré aquí. Okay. Bien, voy con esto. En la escala internacional, en la escala internacional, la que se usa más comúnmente en la actualidad, se asigna el número 0 a la temperatura de congelación del agua y el número 100 a su temperatura de ebullición, a la presión atmosférica normal. El espacio entre las dos marcas se divide en 100 partes iguales llamadas grados. En consecuencia, un termómetro calibrado, como acabamos de describir, se llama termómetro centígrado, de centésimo y grados medida. Sin embargo, ahora se llama termómetro de Celsius, en honor al científico que sugirió dicha escala, el astrónomo sueco Anders Celsius, 1701-1744. Aunque uno nunca le va a evaluar estas fechas, es importante poner atención porque observen que el primer termómetro lo hizo Galileo en 1602, 1602, 1702, 1802, 1902, 2002. Ok, estamos hablando de 2012, 2022, casi 420 años, digamos, invertidos en el termómetro. Bien, entonces, bueno, es importante, ¿no? Quiere decir que lo que estamos estudiando no es física de última reciente, sino algo que está bien probado y hace mucho tiempo. Mira, aquí tenemos un ejemplo del niñito vamos a ver qué dice acá. Tengo algo frío, algo caliente y algo tibio. Dice, podemos confiar en nuestro sentido de lo caliente y frío. Ambos dedos sentirán la misma temperatura al sumergirlos después en agua tibia.
La pregunta es, ¿ambos dedos sentirían la misma temperatura al sumergirlos en agua tibia? No. Cuando uno tiene el caliente y lo pasa al tibio, va a sentir frío. Y cuando tiene el frío y lo pasa al tibio, lo va a sentir caliente. Entonces los dedos, nuestros sentidos, no sirven para medir temperatura, no son apropiados. Por eso se usan unos termómetros, un instrumento en función de algo que no dependa de nosotros, de nuestra apreciación, sino que depende de la expansión o contracción de un material. En este caso, el mercurio, que es el más común, o el alcohol teñido. ¿Okay? Sigamos. Dice, en Estados Unidos hay otra escala muy popular. En ella se asigna el número 32 a la temperatura de congelación del agua y el número 212 a la temperatura de ebullición. Esa escala tiene un termómetro, Fahrenheit, en honor de su ilustro creador, el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit. La escala de Fahrenheit quedará obsoleta cuando Estados Unidos termine de adoptar el sistema métrico. Aunque eso no es una evaluación, ¿por qué Estados Unidos no usa el sistema métrico? Bueno, son de los pocos países, pero el resto del mundo usa el sistema métrico. Por eso que ustedes ven que los carros americanos vienen en pulgadas, por eso que se venden allá en pulgadas, pero si compras un carro japonés, por ejemplo, todo es milimétrico, porque está adoptado el sistema métrico. Bien, en Ecuador se usa el sistema métrico. Por eso es que usted no ve nada en pulgadas. Bueno, no debería oficialmente estar nada en pulgadas. Sigamos. Los científicos favorecen otra escala de temperatura más, la escala Kelvin, en honor al físico inglés Lord William Kelvin, 1824-1907. Hace 100 años, por ejemplo. Esta escala no se calibra en función de puntos de congelación ni de ebullición del agua, sino en términos de la energía mínima. Después vamos a ampliar más eso. El número 0 se asigna a la mínima temperatura posible, el cero absoluto, en la cual una sustancia no tiene ninguna energía cinética que ceder. El cero absoluto corresponde a menos 273 grados en la escala Celsius. Las unidades de la escala Kelvin tienen el mismo tamaño que los grados de la Celsius, y así la temperatura del hielo se funde a 273 kelvins. En la escala Kelvin no hay números negativos. Ya no veremos esta escala, sino hasta que estudiemos la termodinámica en el capítulo 18. Entonces va a ser necesario. Bien, aquí tenemos inscripción en memoria de Fahrenheit afuera del lugar donde vivió, en Polonia. ¿Qué nos está diciendo esto? Uno tiene que interpretar el texto. Yo leí el texto, al igual que usted lo va a hacer. Ahí me dice que hay otra escala que no se calibra. ¿Qué es calibrar? Por ejemplo, yo tengo, este es mi termómetro. Si yo lo coloco hago un termómetro de mercurio y lo coloco, no, el termómetro puede ser de cualquier material, pero yo le voy a colocar un 0 si yo lo pongo en contacto con el hielo, y cuando él ya mida la temperatura de congelación del hielo, yo se lo colocar un 0. Después lo coloco en otro recipiente donde esté el agua en ebullición, y en ese punto le marco, este es 100. Luego divido las escalas en 100 grados, en 100 veces. O sea, digamos en la escala Celsius, no importa si es mercurio, si es alcohol, lo que sea, cómo lo miden, pero en esa escala el 0 corresponde a la congelación del agua y el 100 al punto de ebullición. ¿Entendido? Pero en la otra escala, en la Fahrenheit, el 32 es la ebullición, el 32 es la temperatura de congelación del agua, aquí lo dice, ¿ok? No estoy diciendo algo que no esté, estoy repitiendo lo que está en el libro. Y el 212 a la temperatura de ebullición. Pero la de Kelvin sí es diferente. Eso no hay parecido con la otra. Allá el 0 es cuando no es el 0, no corresponde a la energía de congelación del agua. Observen que en este video yo lo que estoy entendiendo estoy leyendo, yo estoy simplemente repitiendo lo que está en el libro. El 0 se asigna a la mínima temperatura posible, el 0 absoluto, en el cual la sustancia no tiene ninguna energía cinética que ceder. Aquí no se habla de cualquier energía. O sea, los términos de energía que se han hablado que hemos mencionado en este texto, se refiere a energía cinética, porque hay energía potencial también. Entonces hay que ser muy explícito. ¿Ok? Quiere decir que cuando la sustancia ya se para, la energía cinética cero, si un sistema siempre está vibrando y tiene una determinada energía.
Hasta que lo llevamos hasta donde ya no vibre, no haya energía cinética, ese va a ser el cero absoluto. Entonces, ahora, en la escala Fahrenheit, en la escala Celsius, observamos que tenemos menos 5 grados, menos 10 grados centígrados, ¿verdad? Eso es común verlo, hemos estado en contacto con eso. Entonces, tiene escala negativa y tiene escala positiva, mientras que la del Celsius no, es de 0 hacia arriba, ¿ok? Nunca tiene negativo. Eso en matemáticas se llaman los números, los positivos, ¿no? La semirrecta. Ahora, a ver, sigamos. Para convertir las temperaturas de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit, hay fórmulas muy usadas en los exámenes. Fórmulas muy usadas en los exámenes. Esos ejercicios de aritmética, en realidad no son de física. Y es poco probable que alguna vez tenga que hacer las conversiones. Por lo tanto, no las describiremos aquí. Además, esta conversión se puede aproximar mucho solo con leer la temperatura correspondiente en la escala de la figura 15.3. Exacto. Aquí tengo 0, aquí es 32. Aquí tengo 10, aquí tengo otro. En el otro libro, sí aparece la fórmula. Aquí está, ¿ves? ¿Cuál es la relación entre, si yo tengo centígrados voy a pasar a Fahrenheit, pero ya va, estamos en un séptimo semestre, en un quinto semestre, eso no es algo, o sea, eso se puede ver de una simple fórmula, ¿ok? Ni siquiera hay una profundidad física ahí, simplemente que nos dijeron, bueno, yo voy a ponerle 32 cuando se hace la congelación del agua y 200, ¿qué? 212 cuando sea el de ebullición. Simplemente fue una convención que hizo Fahrenheit. ¿Ok? Listo. Y o sea, no voy a hacer un examen pase de Celsius a Fahrenheit, no, por favor. Ahora, sigamos leyendo. La temperatura se relaciona con el movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas de una sustancia. Para abreviar, en lo que resta de este capítulo solo diremos moléculas en vez de átomos y moléculas. En forma más específica, la temperatura es proporcional a la energía cinética de traslación promedio del movimiento molecular, el que lleva a la molécula de un lugar a otro. Las moléculas también pueden girar o vibrar. Su energía cinética de rotación y vibración correspondiente, aunque tales movimientos no afectan directamente la temperatura. Digamos que la temperatura está relacionada con la energía cinética de traslación, no tanto con la de vibración ni la de rotación, ¿entendido? Bien, el efecto de la energía cinética de traslación en función de la energía cinética de vibración y de rotación se demuestra ampliamente con un horno de microondas. A ver, vale, el efecto de la energía cinética de traslación en función de la energía cinética de vibración y de rotación se demuestra ampliamente con un horno de microondas. Las microondas que bombardean los alimentos hacen que ciertas moléculas de estos, principalmente las moléculas de agua, vibren y oscilen con gran cantidad de energía cinética de rotación. ¿Okay? Sin embargo, las moléculas que oscilan no cuecen los alimentos. Lo que eleva la temperatura y cuece el alimento es la energía cinética de traslación impartida a las moléculas vecinas que rebotan contra ellas. Para que lo entiendas mejor, imagínate un puñado de canicas, imagina un puñado de canicas que salen despedidas en todas las direcciones al encontrarse con las aspas giratorias de un ventilador, o sea, cuando chocan. Si las moléculas vecinas no interactúan con las moléculas del agua, si las moléculas vecinas no interactúan con las moléculas de agua en oscilación, la temperatura del alimento no cambiará respecto a la que tenía cuando se encendió el horno. ¿Okay? Si las moléculas vecinas no interactúan con las moléculas de agua, las temperaturas del alimento no cambiarán con respecto a las que tenía cuando se encendió el horno. Vamos a ver si aquí dice amplía esto. Bueno, lo voy a releer. El efecto de la energía cinética de traslación en función de la energía cinética de vibración y rotación se demuestra ampliamente con un horno de microondas. O sea, ¿cuál predomina? Las microondas bombardean los alimentos, hacen que ciertas moléculas de estos, principalmente las moléculas de agua, vibren y oscilen. Sin embargo, si las moléculas que oscilan, las moléculas que oscilan no cuecen los alimentos. Lo que eleva la temperatura y cuece el alimento es la energía cinética de traslación impartida a las moléculas vecinas que rebotan contra ellos. O sea, tengo las moléculas de agua, ellas vibran.
pero las que cuecen alimentos son las moléculas que pueden moverse, traslación, ¿ok? Bien, para que lo entiendas mejor, imagínate un puño de canicas que salen despedidas en todas las direcciones al encontrarse con las aspas giratorias de un ventilador. Ok, hay como, no sé. Si las moléculas vecinas no interactúan con las moléculas de agua en oxidación, la temperatura del alimento no cambiará respecto al que tenía cuando se encendió el horno. Ok, sigamos. Vamos, examínate. Cuando tú estás leyendo un libro tienes que leer todo. ¿Cierto o falso? Vamos a ver. La temperatura en una medida es una medida de la energía cinética total de la sustancia. ¿Ven? ¿La temperatura es una medida de la energía cinética total de la sustancia? No, porque como acabamos de leer, no lo estoy, yo quiero darles el ejemplo de que en el libro, la autonomía, cuando usted está haciendo su trabajo autónomo, ¿bien? Que tiene que interpretar bien el texto. Claro, eso hay que se construye, hay que leer bastante, ¿ok? Bueno, yo estoy leyendo y simplemente estoy repitiendo lo que está allí, ¿no? Casi no he añadido nada, nada que no esté en el texto. Entonces, me dicen no, porque la que predomina es la energía de traslación. No, entonces, falso. La temperatura es una medida de la energía cinética de traslación de una sustancia. Ok, sigamos. Resulta interesante el hecho de que lo que en realidad muestra un termómetro es su propia temperatura. Cuando un termómetro está en contacto térmico con algo cuya temperatura se desea conocer, entre los dos intercambiará energía hasta que sus temperaturas sean iguales y se establezca el equilibrio térmico. O sea que no hay transferencia de calor. Si conocemos la temperatura del termómetro, conoceremos la temperatura de lo que se está midiendo. Un termómetro debería ser lo suficientemente pequeño. Escúchese eso, para que no influya significativamente en la temperatura de lo que mida. Si mides la temperatura del aire de una habitación, tu termómetro será del tamaño adecuado. Pero si debes medir la temperatura de una gota de agua, el contacto entre ella y el termómetro cambiará la temperatura de la gota. Por ejemplo, tienes una gota y le colocas el bulbo de un termómetro, entonces el calor se va a ir todo hacia el termómetro. ¿Ok? Ahora va a haber una transferencia de calor. Digamos, vas a alterar la medida, ya no estás midiendo exactamente la gota, la temperatura del termómetro, porque es muy grande el termómetro. El contacto entre ella y el termómetro cambiará la temperatura de la gota. Es un caso clásico de cuando el proceso de medición cambia lo que se está midiendo. Mira, el proceso de medición cambia lo que se está midiendo. Eso es muy importante en física. Tú debes siempre medir las cosas de tal manera que no afectes el sistema. O sea, como cuando dice, voy a medir, pero no puedo meter las manos. Y eso no pasa en física, eso pasa en todo lo que uno desea medir. En las ciencias de la educación, que aquí vamos a añadir algo, si tú vas a aplicar una encuesta que quiera medir o un test que quiera medir ciertas características a una población, tú tienes que asegurarte de que esa encuesta, que es tu instrumento de medida, realmente primero mida lo que estás haciendo y que tampoco sea algo subjetivo, sino que realmente cuando tú lo pongas en diferentes escenarios, mida lo que estás midiendo. Eso se llama que tiene que ser confiable, tiene que ser validado. O sea, tú no, en ningún momento tus preguntas tienen que afectar a la persona o al grupo. Simplemente tiene que ser, digamos, lo menos invasivo, se diría, en el ámbito de salud. ¿Ok? Bien, entonces esto es importante. Cuando uno va leyendo, va tomando todo esto. Entonces vamos a dejar hasta aquí este primer video. Y miren todos, nada más en 2 páginas, diría yo que en menos de 1000 palabras, yo creo que menos, todo el contenido que está. Bien, y entonces esto es parte. Ahora usted, si lee esto así con madurez, puede ver las preguntas, observe las palabras en cursiva. ¿Bien? Entonces, vamos a dejar este primer video, luego vamos a seguir con calor. ¿Bien? Y lo mismo haremos pero con el libro más técnico. Espero que les sea de provecho.